Eclesiastés, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Vine meditando, el Eclesiastés se le atribuye al rey Salomón, el hombre más, por algunas cosas, por algunas declaraciones que hace. Sin embargo, los teólogos estudiosos de la palabra de Dios ven que por el tipo de escritura tiene que haber sido escrito bastante tiempo después de Salomón. No vamos a entrar en esto, es mensaje de Dios, pero se lo atribuimos a Salomón, el hijo de David, ¿no? Por cómo habla y por cómo habla de la sabiduría. Viene como reflexionando acerca de las cosas que les pasan a la persona, lo que ambiciona, lo que quiere hacer, lo que quiere tener, eh, lo que quiere lograr el ser humano en su realización personal y habla de que todo es vanidad, ¿no? Entonces en el capítulo 3 que habla del famoso todo tiene su tiempo, a veces ha sido mal interpretado y muchas veces mal enseñado. Por eso es importante que el Espíritu Santo de Dios nos revele cuál es el significado. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. En lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo eso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿para quién lo llevará que vea porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hasta acá la palabra de Dios. Oramos. Señor y Padre amado, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu
el que nos revele el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, que podamos asimilarlo y que sea de bendición para nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leemos esto y nos parece algo bastante complicado. Primero, difícil de comprender, ¿no? Porque pareciera que está diciendo algo que en realidad no dice. Y parece que está reflexionando acerca de algo que contradice lo que hemos aprendido y lo que la palabra de Dios nos dice en otros lugares. No sé si han sentido esta controversia, me imagino que sí, en algún momento habrán sentido algo que parece que está contradiciendo algo que hemos aprendido, algo de lo que predicamos en este lugar. Sin embargo, esto no es así. Primero, como decía, parece algo que desalienta, ¿no? Porque lo que dice al final, ¿para qué hacemos lo que hacemos? El Señor nos va a juzgar y lo va a juzgar a todos por igual y las mismas cosas nos suceden a unos y a otros. Y dice, antes de eso, en el capítulo 2, si alguien lo quiere leer, dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, que haya de dar su hacienda a alguien que nunca trabajó en ello. O sea, todo lo que hacemos lo va a disfrutar otro y no sabemos quién, no sabemos si se lo merece o si no se lo merece. Está hablando de todo lo que es vanidad. Pero dijimos que acá la clave está en que está hablando del corazón del hombre, que en otro lugar, en Ezequiel, el profeta Ezequiel dice, el corazón engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso, ¿no? Entonces la clave está que está diciendo lo que sucede debajo del sol, está hablando siempre del plano terrenal. Acá está hablando de la sabiduría y de la ciencia humana. Esto no tenemos que perder de foco porque en realidad lo que está haciendo el predicador el predicador y el Eclesiastés tienen la misma raíz, ¿no? Esa es la palabra, el que predica, el que habla. Esto es un soliloquio, está hablando a sí mismo, ¿no? Está exponiendo su sabiduría, su conocimiento, todo lo que el Señor le dio, y está haciendo unas preguntas retóricas porque pareciera que cuando las personas hablan de esta manera realmente tienen algo de sabiduría. Hoy escuchaba a un ayuda espiritual de esto que sale en los canales de televisión, que tuvo que salir a pedir disculpas por unas declaraciones que hizo que no fueron muy apropiadas, y decía cosas que uno realmente parece que son bastante inteligentes, ¿no? Y que tienen una cuota de sabiduría a la que uno podría prestar. Pero nosotros que somos espirituales, sabemos que hay algo que es mucho más allá y que es mucho más profundo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y sabemos que somos seres espirituales. El libro del Eclesiastés está hablando debajo del sol. Esa palabra, esa frase es clave. Y está hablando de lo que vio en su corazón, el corazón de hombre, que es engañoso y que nos hace percibir las cosas de una manera que pareciera, dice, la sabiduría del hombre queda en ridículo delante de Dios, ¿no? Porque los sabios no pueden entender, los sabios humanos, digamos, no pueden comprender el misterio y el mensaje de Dios, no pueden comprender qué es lo que sucede con todo esto. Entonces está diciendo que lo que yo veo, lo que declara la Biblia, es una realidad, pero no quiere decir que es lo que Dios quiere, ni es lo que a Dios le agrada, ni quiere decir que es lo que está bien. Eso es lo que tenemos que entender primeramente cuando leemos la Biblia, ¿no? Dios nunca nos va a ocultar algo que sucedió, algo que sucede o algo que es una verdad. Él la declara. Ahora no quiere decir que esté de acuerdo. Dios no oculta el pecado de los grandes hombres de Dios que están reflejados en la Biblia, sino que los declara, pero no quiere decir que haya estado de acuerdo con ellos. ¿Bien? Entonces dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. O sea, terrenalmente, eso anhelo que tenemos nosotros en el corazón tiene su tiempo. Hoy estaba hablando con alguien acerca de el anhelo que tenemos de una fiesta determinada en algún momento de nuestra vida. Tiene su tiempo, ¿no? Si yo me caso, la fiesta de boda la tengo que hacer porque me caso. La fiesta de 15 la tengo que hacer cuando la niña, la adolescente cumple 15 años. No puede ser a los 14 ni a los 17, tiene que ser a los 15, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Tampoco podemos celebrar una boda de una persona menor de edad que un niño. Tiene un tiempo para hacer las cosas. Está declarando lo que es, lo que pasa en la realidad. Está mostrando la foto, ¿no? Dice, hay tiempo de nacer. Está haciendo una evaluación de una sabiduría humana, ¿no? Dice, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿no?
Hay un tiempo para cada cosa en que es prudente hacer cada cosa. Fíjense lo que dice acá, tiempo de matar. Pero ¿cómo? Si la Biblia, la palabra de Dios dice no matarás. Está bien, perfecto. Acá no dice está bien que hay que hacer, dice que hay un tiempo de matar. Sabemos que el rey David, por ejemplo, el padre de Salomón, no pudo construir el templo de Dios porque tenía las manos, habían derramado mucha sangre, dice la palabra de Dios. Y en algunas circunstancias Dios mandaba a destruir al enemigo matando, ¿verdad? Entonces, hay que comprender, está diciendo que debajo del cielo, en la historia de la humanidad, hay un tiempo para cada cosa. Ahora hay un tiempo de no abrazar, por ejemplo. Ahora no podemos abrazar, no podemos dar la mano. Pero no quiere decir que eso está bien. O que es lo que Dios quiere o lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es lo que está sucediendo. En este tiempo no se puede. En este tiempo no se hace. En tiempo de guerra se mata. ¿Está bien? No. ¿Lo aprueba Dios? No. Pero es lo que sucede. Es la realidad. A veces cuando uno declara, o cuando alguien viene o meditar acerca de alguna situación que le pasa en la vida, uno lo escucha y dice, vos lo que estás haciendo es esto, esto y esto, esto. No quiere decir que esté de acuerdo. No apruebo tu decisión, ni la desapruebo. Es lo que es. Es lo que es. Bien. Dice, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Sin embargo, fíjense que dice, todo tiene su tiempo debajo del cielo, pero hay algo que tenemos que hacer a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Dice, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, de lamentar, ¿no? Y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Todos nos podemos identificar que hemos pasado en alguno de estos tiempos en nuestras vidas, o todos estos tiempos, ¿no? Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Acá ¿cómo? Dios está diciendo que a veces tenemos que aborrecer, no que aborrecer lo malo nosotros, tenemos que aborrecer el pecado, como Dios aborrece el pecado, pero no las personas, ¿no? Pero acá está diciendo lo que sucede, hay tiempo que las personas se aborrecen. No quiere decir que esté bien o que lo apruebe, sino que sucede. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y se pregunta, una pregunta retórica que hace el predicador, ¿qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Sabemos que la palabra de Dios, nuestro Señor, por nada estéis afanosos, dijo, por nada estén obsesionados con algo, tratando de lograr algo que no sabemos si lo podremos conseguir o si servirá de algo o si es el propósito de Dios. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Una pregunta que no le encuentra respuesta aquí el predicador. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Dios hizo todas las cosas hermosas a su tiempo. Esto es también para que nosotros no estemos ansiosos ni afanosos. Por eso dice, ¿para qué te afanás con esto? ¿Cuál es el propósito de que vos estés angustiado y ansioso? Lo digo yo que soy bastante ansioso para algunas cosas. No tiene sentido. Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Y angustioso. Y angustioso. Hermoso a su tiempo, dice. Y dice que el Señor puso eternidad. Esto es algo que solamente el ser humano tiene, ¿no? De las criaturas. El único que tiene esta noción de eternidad, del tiempo, ¿no? De valorar los tiempos, lo que pasó, lo que fue. Sin embargo, no es así en el reino de los cielos y vamos a ver que también está declarado aquí. Lo que está hablando dice que Dios puso, por eso es que nos sentimos a veces insatisfechos, porque no tenemos una vida espiritual que se condiga con el propósito de Dios, ¿no? Entonces sentimos que hemos perdido el tiempo, que estamos perdiendo el tiempo, hay una ansiedad, hay una necesidad de hacer, de cambiar, de esperar que algo cambie, de esperar que algo suceda
para poder sentirnos mejor. Ahora ansiamos volver a congregarnos, la mayoría de nosotros. Sin embargo, muchos de nosotros, cuando tenemos posibilidad de congregarnos, no lo hacemos. Porque siempre hay otra cosa y estamos esperando que suceda algo, que haya una oportunidad especial, o si vemos una señal, famosa señal, pasaba con los milagros, ¿no? Cristo hacía un milagro y se llenaba y lo seguían miles. Y después se iban, porque no eran lo que ellos estaban esperando. Así es el ser humano. El pueblo de Dios, desde el comienzo, por lo menos de lo que tenemos registro de la historia de la humanidad, qué sé yo, cuando el pueblo salió de Egipto, veían la mano poderosa de Dios en alguno de los milagros y estaban agradecidos. Pero después ya reclamaban que tenían sed, que querían comer carne, que venía maná del cielo y ya el maná les cansaba, que, bueno, que vamos a morir de sed, que nos hacemos nuestro... Así es el hombre, así es el hombre. Porque tiene sentido, Dios le dio sentido de qué? De eternidad. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es eterno. Pero el pecado, nosotros cuando elegimos desobedecer a Dios, ¿no? La paga, sabemos cuál es la paga del pecado, es la muerte. Entonces no estamos de acuerdo con esta muerte física, porque nuestra esencia espiritual nos dice otra cosa y negamos la realidad de lo que vemos que va a suceder, que es nuestra muerte física. Y algunos le tienen temor, algunos no están de acuerdo, como no estuvo de acuerdo Ezequías, con que el Señor ya le había dicho que eran sus tiempos y sabemos todo lo que pasó. Entonces tenemos que entender por qué nos suceden estas cosas. Dice, yo he conocido, el 12, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Fíjense que esto pareciera ser algo bastante liviano, ¿no? Y con los que muchos están en desacuerdo. Y algunos lo enseñan mal, ¿no? Pensando, Dios dice, hay que comer y beber porque esto es tu parte en la tierra. Sí, en la tierra. Trata de llenarte la panza, tomate tu vinito, lo que fuera, la sidra. Sin embargo, dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Dice la palabra de Dios. Entonces, medio que pareciera que esto no está muy, ¿no? en consonancia con lo que es la palabra de Dios. Acá está diciendo qué es lo que piensa el corazón del hombre. Parece inteligente lo que decimos. Al final, ¿para qué nos vamos a matar trabajando? ¿Para qué vamos a acumular riquezas? Si todos nos vamos a morir, nos vamos a ir al tacho. Es lo que está diciendo, ¿sí? Con otras palabras un poquito más elegantes. Está diciendo, ¿cuál es el sentido de trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero hay algo que me grita desde mi interior, que es ese ser espiritual que me está diciendo, hay algo más. Hay algo que, por lo que tenés que trascender. Y muchos quieren quedar en la historia, muchos quieren dejarle algo a los hijos porque entienden que la eternidad tiene que ver con su descendencia, con lo que van a heredar, con lo que van a dejar. Quieren quedar con su nombre reflejado en el nombre de alguna calle o de algún monumento, o de hacer algo para la posteridad. Hay tribus que han hecho cosas maravillosas, que han dejado para la historia porque querían trascender, porque está en el corazón del hombre el sentido de la eternidad. Y pareciera que esto es poco. Y cuando nos damos cuenta que en realidad en algún momento todos vamos a dejar de existir, por lo menos físicamente, el que no tiene a Dios, el hombre que no ha recibido esa salvación preciosa, se afana por todo esto, ¿no? Y dice, no vale la pena nada, yo como, bebo y trato de disfrutar todo lo que pueda en esta vida, la plata no la ahorro, me la gasto, ¿para qué vamos a atesorar si no viene, no? Un montón de cosas que tienen un trasfondo de sabiduría humana como la que estamos viendo, pero que no es el propósito ni lo que Dios ha preparado para nosotros. Todo esto se hace debajo del cielo. Cuando nuestra mirada está en las cosas terrenales y cuando no tenemos la vista puesta en las cosas espirituales. ¿Y por qué pensamos más allá? ¿Por qué no somos como yo veo la capacidad enorme que tienen los animales para adaptarse a una nueva condición que los hombres no tenemos a veces, los seres humanos? Vemos que un animalito, por ejemplo una mascota, por algún accidente le tienen que amputar una pierna y lo primero que hace es intentar, una pierna no, una pata sería, ¿no? Una pata, intentar continuar con su vida y no lo vemos triste, no lo vemos psicológicamente mal, no tiene psicología. En realidad esa es su realidad a partir de ese momento y va a salir adelante.
y va a continuar con su vida y no va a cambiar si no tiene ese sentido de eternidad, ni se preocupa por lo que vendrá. Si come ahora ya está, porque esa sí es su parte, porque es un ser que pertenece, ¿no? Es lo que pregunta al final. ¿Quién te va a decir si el espíritu al final? En realidad está peleando el predicador, está tratando de que entendamos que nuestro sentido de eternidad es el espíritu que clama por una salvación, porque sabemos, porque Dios puso en nosotros ese sentido de eternidad. Esto es clave para comprender qué es lo que está diciendo el predicador. Esto es clave, queridos hermanos. Tenemos que ser entendidos, sabios con sabiduría de los cielos, con sabiduría espiritual, para entender. Porque pareciera hasta muy inteligente lo que está diciendo, pero en realidad se está preguntando qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque todo lo demás es, como lo califica este predicador, vanidad de vanidades. Todo es pasajero. Dice, es don de Dios que el hombre coma de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Acá está hablando del sentido de ¿qué? De eternidad. Porque si todos nosotros pensáramos que cuando morimos se termina todo, cuando morimos físicamente, cuando nuestro cuerpo es sepultado, cremado, lo que fuera, el día que dejamos de existir, que está la muerte, la separación, ya hablamos de esto, separación del espíritu, del alma y el cuerpo, ¿qué pasa? Si pensáramos que todo se termina ahí, viviríamos de otra manera, alocadamente, dándonos a los placeres terrenales y sin importarnos demasiado, sin preocuparnos demasiado por esta vida, ¿verdad? Sin embargo, Dios dice, lo que hace Dios, ¿qué dice? Será perpetuo, que no tiene fin. Y habla de este sentido, de lo que significa la eternidad, no dice para las cosas espirituales. Ya acá no está hablando debajo del cielo, dice, aquello que fue, ya es. Esto es difícil de comprender para nosotros, ¿no? Yo siempre digo, ahora Dios está sacando a su pueblo de Egipto. Ahora Dios está derribando los muros de Jericó. Ahora Dios está con Daniel dentro del foso. Ahora Dios, porque Él es eterno, Él es atemporal. Y ahora está con nosotros en la eternidad. No lo podemos comprender. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser, lo que para nosotros es futuro, dice, fue ya. Por eso es que Él conoce qué es lo que va a suceder. Nosotros estamos atrapados en esta dimensión del tiempo. Dios no. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Esto es precioso y esto es una palabra de esperanza. Dios es el único que puede restaurar lo que ya sucedió. Por eso Él puede perdonar y dice, de sus pecados no me acordaré más. Los arrojaré a lo profundo del mar. Nos da una idea, nos da esta alegoría, ¿no? De decir, los arrojo a lo profundo del mar. No están más a la vista mía, no me acuerdo de estos. Él perdona, sana y restaura. Él cuando perdona, no es como nosotros que perdonamos, pero no nos olvidamos. Memoria, dicen algunos. Hay que tener memoria activa, dicen algunos, para no olvidarse, para no volver a caer en los mismos errores. Cuando nosotros perdonamos, nos acordamos del daño o de lo que hemos sufrido. Dios se olvida y restaura lo que pasó. Es el único que puede volver a la condición original a la persona. Dice, vi más debajo del sol. Acá está hablando de lo terrenal nuevamente. En lugar del juicio, hay impiedad. Obviamente no está hablando del juicio de Dios, porque no hay impiedad en el juicio de Dios. Y en el lugar de la justicia, hay iniquidad. ¿Puede haber iniquidad en la justicia divina? No, está hablando del plano terrenal. Y dije yo en mi corazón, yo me dije a sí mismo, me enseñé, aprendí esto con sabiduría humana. Aprendí esto con sabiduría humana. Al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. O sea, le va a ir igual a uno, Dios va a considerar de la misma forma al justo y al impío. Para Dios es todo lo mismo. Eso es lo que piensa uno. Porque decimos,
¿Cómo puede ser que a un cristiano le agarre el coronavirus? ¿Cómo puede ser que a un cristiano se le muera un hijo? ¿Cómo puede ser que a un cristiano, que a alguien que cree en Dios, le pasen cosas malas? Es lo que piensa uno humanamente cuando no conoce el pensamiento de Dios, cuando no conoce el propósito y los planes de Dios, ¿no? Por eso dice, dije en mi corazón. El corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Por eso aclara el predicador que dice, dije yo en mi corazón. ¿Sí? Dice, para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, vuelve a aclarar, es así. Se afirma, porque el hombre cree en su sabiduría que puede comprender los pensamientos de Dios. Por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Cuando Dios nos habla de que realmente una es la carne de las bestias y otra la carne del hombre, lo aclara la palabra de Dios, entonces estaría esto en contradicción. Dios no nos podría enseñar algo así. Esto es lo que piensa decir, somos iguales que los animales. ¿No han escuchado esta sabiduría humana? Que venimos de la evolución de los animales, que somos como los monos. Algunos nos parecemos monitos, pero no tiene nada que ver. Somos, ahí dije la frase, no quería decir, no tiene nada que ver. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero quiero dejar bien claro esto, que no es contradictoria la palabra de Dios, porque el predicador que escribió el Eclesiastés dice, dije yo en mi corazón, estoy hablando con mi sabiduría humana. Y para comprender esto, para no caer en el engaño de lo que nos puede, que podemos llegar a querer interpretar nosotros creyendo que esto es lo que Dios quiere, tenemos que leer el capítulo 12, el último capítulo del Eclesiastés. Allí está el secreto de este libro y el mensaje verdadero, que son los últimos 2 versículos que resumen todo este libro y es el verdadero mensaje de Dios. Voy a decir, mira, en todos estos capítulos yo te enseño sabiduría humana, lo que vos pensás en tu corazón, lo que vos crees que está bien, lo que la mente humana puede creer que es alta sabiduría, como dicen ahora los chicos. Alta sabiduría, la tiene recontra clara. Bueno, no, eso no. Después lo vamos a mencionar nada más. Vamos a ir a leer los últimos 2 versículos del capítulo 12 si quieren. Pero vamos ahora a ver todo lo que se nos puede plantear a nosotros humanamente hablando, ¿no? Y con sabiduría humana, que pareciera tener algo de lógica, algo que para nosotros nos cierra redondito. Pero ojo, ese no es el pensamiento de Dios y eso no es lo que Dios nos dice. Por eso, leer la Biblia sin la guía del Espíritu Santo es como el eunuco que leía, ¿y cómo podré si alguien no me explica? Y el Espíritu Santo a través de Felipe le predica realmente el mensaje de Dios al etíope. ¿Se acuerdan? Bien, seguimos adelante analizando con mucha profundidad lo que estamos leyendo. Porque sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Nosotros sabemos que no es cierto esto. Y que una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Sabemos que no es así, pero hay algo que nos reclama, y ya lo aclara desde antes, que Dios puso conciencia de eternidad en el corazón del hombre. Es clave esto para entender por qué está hablando este sabio, para que todos sepan que todas esas ideas filosóficas y de sabiduría que se le ocurren a los demás no están sin el conocimiento de los verdaderos hijos de Dios y sin entender por qué se dan esos tipos de pensamientos. Que somos seres espirituales, que somos seres que tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero que también tenemos intelecto y que entendemos por qué piensan de la manera que piensan, creyendo que realmente son sabios cuando en realidad no lo son. Se hicieron necios a sí mismos. Nosotros sabemos de dónde viene el origen de estos pensamientos, que tiene que ver con lo que se piensa en el corazón del hombre, que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Bien, dice, todo es vanidad. Nosotros sabemos que no es pasajero, que el espíritu del hombre es eterno. ¿Sí? No es lo mismo que un animal. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. O sea, en definitiva, se muere tu perrito, se muere lo que fuere, lo enterrás. Es lo mismo que un ser humano, lo enterraste y ya está. No es así, sabemos nosotros.
Nos falta la componente espiritual que forma parte de la persona. Estamos hablando solamente del cuerpo y es diferente la carne de la persona que la carne del animal. Es muy profundo esto. No nos dejemos engañar. Por eso no hay que extraer nada de la Biblia sin entender el contexto y sin entender cuál es el propósito que Dios tiene en ese mensaje en particular. No se me duerman, no se me duerman porque es muy profundo. Dice el 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Una pregunta retórica y como diciendo, ¿quién puede asegurar que realmente vos y yo tenemos salvación y que los animales no? ¿Quién puede decir que es distinto uno de otro? Es la reflexión que está haciendo el predicador, es la reflexión que está haciendo y la pregunta que se hace, en este caso Salomón para nosotros, para que entendamos que no es que nunca se le pasó por la cabeza, que nunca tuvo esta corriente filosófica, que es un ser humano como cualquier otro y que se repregunta algunas cosas que le suceden. Pero la conclusión a la que llega es otra, y ese es el mensaje salvífico de Dios. Es el mensaje de nuestro Salvador, por el cual nos libramos de todo lo que se hace debajo del sol y ya tenemos nuestra mirada en las cosas espirituales, donde hacemos tesoros allí en los cielos, donde no se puede corromper por el pensamiento humano y no viene del corazón. Uno de los peores consejos que podemos dar, y no lo hagamos, queridos hermanos, es decirle a un hermano cuando está en un dilema, cuando está en una disyuntiva, decirle, haz lo que te dicte tu corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que dicta el espíritu, no el corazón. Por eso no confiemos en nuestro corazón, no confiemos en nuestro intelecto o en nuestra humanidad. Confiemos en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, que eso es medicina para nuestros huesos. Eso es lo que realmente nos puede llevar al camino correcto. Lo único, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Sigamos adelante. Esta pregunta, ¿no? Que pareciera, ¿quién puede decir eso? Es lo que puede decir cualquier ateo, ¿no? Cualquier persona que no cree en Dios. Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, hacer lo que hace, contento, haga lo mejor que pueda. Esto decía Steve Jobs, ¿no? Decía, se miraba todos los días frente al espejo y decía, estoy conforme con lo que hago, estoy contento con lo que hago. Si muchos días seguidos la respuesta era no, cambiaba de trabajo. Un hombre muy sabio, que acumuló muchas riquezas y todo, pero en los últimos días realmente fue tristísimo, ya lo hemos mencionado, hemos hablado de lo que decía, no tengo nada, no soy nada, no he logrado nada, y me voy a morir y no me voy a poder llevar nada. No trabajó para edificar su espíritu. Dice, para alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Quién te puede llevar a ver lo que va a pasar el día después de que te mueras? Nosotros tenemos esa respuesta. Y acá es el desafío. ¿Qué vida queremos vivir? La vida que se vive debajo del sol, con la sabiduría que dicta el corazón del hombre. Esto es lo que nos plantea este predicador. Nos está diciendo, es bastante desilusionante, ¿verdad? Toda la sabiduría. Sabemos que Salomón fue el hombre más sabio que existió ni que va a existir. Está diciendo, yo probé de todo, yo tuve todas las riquezas, yo tuve toda la sabiduría. Tuvo, no sé, para los hombres, varones, miles de mujeres. Y las suegras. Y todas las suegras. Paula me aclara para que no piense. Yo tuve una bendición que tuve una suegra, hermana en Cristo, que está con el Señor ya y que la verdad que fue una persona a la que amé mucho. Pero sé que no es todos los casos. Entonces, lo que nos está diciendo, queridos hermanos, es que si querés ver las cosas, si querés vivir esta vida con este pensamiento, con esta sabiduría debajo del sol, con esta sabiduría terrenal, querés vivir la vida de esta manera, bueno, te vas a ver que no hay nada que valga la pena. Nada vale la pena. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Sin embargo, vamos a ver a qué reflexión llega al final. Primero,
le está diciendo ya desde el capítulo 11 a los jóvenes y a los adolescentes que busquen a Dios, porque Dios nos va a juzgar por todas las cosas, que después vas a estar triste, vas a decir, ¿por qué no me di cuenta y traté de agradar a Dios? Vamos a leer los últimos 3 versículos del capítulo 12, a la conclusión que llega. Con los últimos 2 estaría bárbaro, 13 y 14, pero vamos a leer desde el versículo 12 para entender cuál es el mensaje de todo este libro, para que sepamos cómo leer el Eclesiastés y cuál es el propósito del Eclesiastés antes de que caigamos en errores. Dice, ahora hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Profundizar demasiado en un montón de sabiduría y un montón de cosas te van a confundir, más como sabemos cómo es la sabiduría humana, que te quieren hacer creer la evolución, cuando no hay ninguna prueba, no hay una sola prueba que demuestre que una especie evolucionó en otra. No existe, no es el famoso eslabón perdido. Hasta es bastante ridículo, ¿no? Compensar. Sí pueden haber, pero no una especie en otra, no hay prueba de eso. Científica estoy hablando, ¿no? Dice, se ha amonestado, mucho estudio y fatiga de la carne. Dice, ¿sabe qué? El fin de todo el discurso oído es este. El propósito, el fin está hablando del propósito de todo lo que yo escribí, para que vea que no se me escapó ningún detalle, para que vea que yo tengo toda la sabiduría, que yo viví todo, que me la sé toda, la sé lunga, diríamos nosotros, o diría yo. No, por eso hice toda esta exposición, pero en realidad lo que yo te quiero decir, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. El todo. No hay nada por fuera de esto. Y primero te hice toda esta exposición para que veas que no dejé ningún cabo suelto. Ese es el propósito de Eclesiastés. Ese es el propósito de todo lo que vemos anteriormente en estos 12 capítulos. Ese es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, yo como les decía al principio, ¿no? ¿Cómo podemos saber a aquellos que todavía no han recibido la salvación, que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas? Si están ahí como estaba Spider-Man, ¿no? Mirando una realidad que no era y percibiendo con sus sentidos físicos una realidad, algo que lo rodeaba y en la cual estaba inmerso, que era totalmente distinta y no sabían en quién podía confiar y en quién no. No podemos confiar ni en nuestro propio corazón. No podemos confiar en nuestra sabiduría, en nuestra mente. Fíjense que el hombre más sabio del mundo escribió este libro, que fue sabiduría dada por Dios, sabiduría humana, ¿no? Que iban a pedirle consejo grandes reyes contemporáneos y llevarle presentes, y que hizo grandes fortunas de dinero por su gran sabiduría. Con toda su riqueza y con toda su gloria, nos amonesta a que entendamos este mensaje final resumido en estos 2 últimos versículos de este libro precioso que es el Eclesiastés. ¿Cómo podemos hacer para tener esta sabiduría espiritual que llene esa necesidad que tenemos? Porque Dios, como leíamos, puso en el hombre el sentido de eternidad. Eso es lo que nos hace diferentes. Esa es la esperanza, esa es la semillita que Dios puso en cada uno de nosotros para que podamos buscarlo y para que podamos sentirnos realmente completo y realizado. Porque si no, con todo lo humano, con todo lo que se hace debajo del sol, con todo el trabajo que el hombre se afana, con el tiempo para matar, con el tiempo para morir, tiempo para curar, tiempo para crecer, tiempo para juntar, tiempo, todos los tiempos, todo lo que sucede debajo del sol en el plano terrenal, con todo eso no vas a hallar satisfacción ni te vas a sentir realmente pleno espiritualmente. Que Dios puso en tu vida es lo que hace que te acerques o que quieras acercarte a Dios, o que quieras conocer que hay algo más. ¿Quién te lo puede responder? Leíamos al final de ¿quién te puede llevar? Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, porque Él resucitó, porque Él fue crucificado, pagó
por nuestras culpas en la cruz del Calvario y al tercer día fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre y Él sabe lo que ha de venir. Dijo, yo no los voy a dejar solo, solo en Él tenemos salvación. Y ese es el mensaje de Dios y ese es el propósito de este libro de Eclesiastés, que entendamos que no hay nada debajo del sol, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay nada debajo del sol, nada en este plano terrenal que pueda satisfacer. Pregunten, investiguen, averigüen las personas que nosotros creemos que han alcanzado sabiduría, que han alcanzado Einstein, de nuestro más cercano a nuestros tiempos, ¿no? Dice, veo la mano de Dios detrás de cada descubrimiento, veo el poder y lo majestuoso. Hasta el día de hoy, hace poquito, esta semana, salió un libro de ciencia, confirmaron otra teoría de Einstein, que siempre tuvo razón, los científicos modernos con todas las herramientas que actualmente tienen. Y así, fíjense los que han alcanzado grandes riquezas y se sienten satisfechos y sienten llenos sus corazones. Ahora fíjense si un cristiano, alguien que tiene realmente la salvación, no está gozoso y no está esperando la venida del Señor. Porque como dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora si es para beneficio de los demás, de mi predicación, de hacer la voluntad de Dios, ya no sé qué elegir. Pero anhelamos la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque realmente hemos conocido todo esto, pero hemos elegido por misericordia de Dios, hemos elegido las cosas eternas. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese fue el adelanto que nos dejó en el corazón, esa conciencia de eternidad, porque Él no nos dejó huérfanos, no nos deja huérfanos. Dice la palabra de Dios, le dejaré otro como yo, y es el Espíritu que llama a tu corazón y que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta de tu corazón, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Que Dios te bendiga, que Dios nos guarde esta semana. Si hay pedidos de oración, los vamos a poner en el grupo. Que realmente podamos meditar en estas cosas. Que podamos meditar en la palabra de Dios y que podamos atesorar este mensaje que el Señor nos dio. Que Dios te bendiga.